tenemos sus palabras, tenemos, entre otras, las hermosas parábolas que el Señor nos dio y que dan repito que, porque no lo había encendido, que tenemos la bendición de las parábolas del Señor Jesús que nos transmiten esa gracia de la que habla el himno. En Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Tenía doble sentido esto. Uno era, bueno, para que aquellos que perseguían el mensaje pues no vieran lo que los que sí les interesaba el mensaje veían en las parábolas. Y otro, el que quedara en las mentes de las personas de una forma muy ilustrativa, una forma muy visual, las enseñanzas. De manera que cuando en cualquier actividad cotidiana vieran reflejado la enseñanza que el Señor les había dado, pues eso se repitiera en su mente. Era una forma de evocar ese mensaje una y otra vez. Es por eso un medio muy, muy bonito de enseñar a todos el Evangelio o cualquier otra verdad. Vamos a elevar una oración y vamos a pedirle a la hermana María Turlí que nos dirija una oración. Querido Padre Celestial, en tu nombre venimos delante de ti muy agradecidos por tanta misericordia que tú tienes con nosotros. Ahora, al empezar esta segunda parte, te rogamos que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, tanto con el orador como también con cada uno de nosotros, para que nuestra mente y nuestro corazón pueda estar abierto a lo que tú nos quieres enseñar. Perdónanos, Señor, todas nuestras faltas y ayúdanos a crecer a tu divina semejanza. Ayúdanos a contemplarte cada día para que cada vez nos podamos parecer a ti. Sabemos que humanamente es imposible, pero también confiamos en tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y confiamos y te rogamos que nos ayudes a llegar hasta el final, poderte ver cara a cara. Acepta nuestra plegaria y no mire nuestras imperfecciones. También te rogamos por todos los hermanos que nos siguen por Zoom y por todas las almas aisladas que están solitas o que tienen problemas, enfermedades, de una manera especial para esta hermana y para todos también los demás enfermos, por el sobrino de la hermana Lidia y tantas otras personas, Señor. También hermanos que están en el lugar donde hay esta desgracia, Señor, ten piedad y misericordia de tu pueblo y cada hijo tuyo sincero. Y ayúdanos también a hacer nuestra parte, a hacer luz en este mundo de tinieblas. Te lo pedimos todo, no porque hay mérito en nosotros, sino por amor de Jesús. Amén. Bueno, y así como el Señor dijo que dejad a los niños, venid a mí, y las parábolas también eran tan sencillas que eran comprensibles para los niños, vamos a pedir a los niños que también pasen ahora adelante y alaben al Señor. Intentaremos también en el estudio pues darles un enfoque a las parábolas infantil, no solamente para los adultos, sino como tienen varias lecturas, adelante. Sí. Cuando venga Jesucristo, ¿Qué número es?
Guardados en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Gracias a los niños por su participación. Entonces, como decía, voy a intentar también hacerles partícipes de las parábolas. Vamos a estudiar brevemente 4 parábolas y siguiendo un poco la metodología, también es para adultos, ¿no? Porque es así un poco rimbombante, la que en su día, en el último estudio que tuve, la presenté de la matriz social triádica. Pero esto para los niños, que es un nombre así de matriz social triádica. En realidad es una forma de estudiar las parábolas teniendo en cuenta 3 aspectos. Lo de triádica no quiere decir más que 3 aspectos. Y matriz porque es como un molde al que se puede ceñir la parábola, para interpretarla, para buscarle una estructura. Y son 3 cosas, básicamente. Una, y las podemos imaginar como en alguna película, habéis visto, que hay como un angelito a la izquierda o a la derecha, es igual, y un diablo al otro lado, y está el niño o la niña que tiene que tomar una decisión. Por aquí le dicen una cosa y por aquí le dicen otra. Entonces los seres humanos somos así como ese niño, como cualquier persona que está entre 2 poderes que ejercen influencia sobre esa persona. Hay un poder que es el poder del bien, es el poder de nuestro Señor, que nos habla a través de la conciencia, ¿sí? Y que nos dice lo que es bueno. Es el que nos empuja a ser solidarios, a hacer las cosas buenas, pero también en nosotros hay esa naturaleza, ¿no? Que siempre habéis escuchado, ¿no? Que hay esa tendencia que tenemos al mal, que nos dice: sé egoísta, esto para ti, no compartas, haz esto, o hacer mal pensado. Eso seguro que lo hace porque tiene otra intención. Pero al final nosotros tenemos libertad
de escuchar a ese angelito o escuchar a ese demonio que tenemos ahí que nos habla. Entonces, esto se puede ver en cada una de las parábolas. En cada parábola podemos ver esa interpretación o una vivencia en la que unos toman un partido por lo malo, se dejan influenciar por las cosas negativas, y otros, en cambio, en la misma parábola se ve cómo lo interpretan de una forma positiva, se dejan llevar por esa conciencia guiada por el Señor. Y la parábola nos invita también a tomar en nosotros una decisión. O sea, no es una enseñanza que queda ahí, bueno, sí, es una historia, sino también nos hace meditar y nos hace tomar partido. O si nos vamos con el grupo de personas que en la parábola se comportan como debe ser o como las que no. Así como la decisión que tuvo que tomar Josué, ¿no? Les hizo a los israelitas, dice, tenéis aquí a quién servir, ¿no? A Baal o bueno, en ese caso fue Elías. Pero en el caso de Josué les dijo que nosotros, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces todos estamos empujados a tomar esa decisión en nuestras vidas, o a ir por el camino recto, como lo hizo Abel, o ir por el camino incorrecto, como lo hizo Caín. Entonces vamos a ir viendo las 4 parábolas y cómo le aplicamos esta matriz, esta estructura de esta matriz triádica, de esas 3 patitas que hablamos, ¿no? El angelito bueno, el angelito malo, y nosotros que somos los que decidimos, ¿no? Que tenemos esa libertad. Bueno, y ahora sí, un poco para los mayores, en esa parte negativa tenemos nuestras tendencias, ¿no? Acaparadoras, ¿no? de los instintos, que es el egoísmo que está detrás, se puede hablar del orgullo, de la complacencia propia, y incluso se nota en nuestra fisiología, ¿no? Los antropólogos lo han estudiado, que tenemos, lo tengo por aquí escrito, 3 cerebros, ¿no? El que llaman el reptílico, el límbico y luego el neocórtex. Y se corresponden como con estas 3 patas también. Porque por una parte, el primero, el reptílico, tiene esas tendencias instintivas que nos hacen pensar en nosotros, en el yo, la supervivencia, yo por encima de todo. Pero también tenemos una parte límbica que habla de la parte comunitaria. Y luego el neocórtex es el que toma esa decisión, ¿no? Que hemos hablado en algunas sociedades jóvenes, cómo está situado en la parte delantera, y que es el que nos permite tomar las decisiones, y por eso tenemos que estar alertas también en todo momento. Entonces, están esas 2 tendencias, la del egoísmo y luego la tendencia comunitaria, la tendencia porque también el Señor nos ha puesto eso. Es verdad que el corazón del hombre tiene tendencia al mal, pero el Señor opera en favor del hombre, toca a través de la conciencia, dice la hermana White, esa vocecita, ese angelito bueno que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a ver en 4 parábolas. Una es la del mayor deudor, mayor amor, también la vamos a compartir con los niños, a ver cómo la entienden ellos, cada una de ellas. Luego, la luz. La hermana María habló sin que supiera que iba a hablar también de la luz y del almud, de que tenemos que ser luz, lo vamos a ver aquí, y cómo nos enfrentaremos también a quiénes deciden ser luz, quiénes no, y qué es lo que tenemos que hacer y cómo ser la luz. También veremos el mal administrador del talento recibido en contraposición con los que sí hicieron producir los talentos. Y por último, la parábola del siervo servido por su amo. Es una parábola cortita, pero que da muchas enseñanzas a nosotros. Vamos con la primera y vamos rápidamente a leerla. Vamos a pedirle a un niño y que luego la interprete con sus palabras. Está en Lucas 7, 41 y 43. El
que había dos deudores, uno de 500 denarios y otro de 50. ¿Y qué pasó con ellos? Vamos a pedirle a Cecia que lea esta primera, Lucas 7, 41, 43, esta parábola. Mientras tanto, a Rosmel, bueno, a Rosmel le dedicamos la segunda parábola. Ya puedes ir buscándola en Mateo 5, 14 y Lucas 8, 16, porque sabéis que las parábolas están en diferentes evangelios. Entonces, Cecia, léenos Lucas 7, 41 al 43. Cuando hacemos competencia suele ganar, pero ahora no sé qué pasa. Ah. 7:41 al 43. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ya está. Vale, tú conoces un poco el contexto, Cecia, sabes de esto que era una fiesta que daba Simón y que había invitado a Jesús y ahí había una chica que estaba limpiando los pies del Señor, dice que con un nardo líquido le había bañado los pies y los secaba con su cabello. ¿Conoces un poco la historia? Y coméntanos un poco que aquí quién identificas tú que tiene una postura egoísta y quién en cambio tiene una postura de agradecimiento, eso, de amor. Simón el egoísta, bien. Y la chica que le lavaba los pies a Jesús. Que era María Magdalena, ¿no? María. La hermana Juan lo comenta. Sí. Pues era la generosa. Sí, generosa y mostraba amor, ¿no? Porque también agradecimiento porque se le había perdonado más. Pero aquí vemos una cosa, y es una lección que también podemos extraer de esta parábola. El Señor no habló directamente a Simón porque sabemos también que él era más culpable que esta misma chica del pecado. Era una chica pecadora, es verdad, pero él era más culpable que ella porque la había inducido, él era mayor, era su tío y la había inducido a esa vida pecaminosa. Es verdad que él había sido perdonado y había sido sanado de la lepra del pecado y de la lepra física que tenía, y estaba agradecido, pero no lo estaba suficiente, porque le faltaba ser perdonado, él no se había arrepentido de ese pecado. Y el Señor, al mostrarle este caso y al comparar el que le debía 50 denarios y el que debía 500 y cómo los había perdonado a ambos, le hizo recapacitar sin llamarle la atención. Vemos que el Señor usaba mucho tacto, no lo decía directamente, podría haberle dicho, Simón, pero ¿cómo tú criticas? Al igual que lo había hecho Judas, que en esa ocasión fue que Judas dijo, ay, esto se podría haber dado a los pobres. ¿Cómo es que tú la estás criticando cuando en realidad tú estás detrás del mal proceder de esta chica? El Señor no le hizo esa recriminación, sino le presentó dos deudores. Y entonces en una primera lectura él podría haber dicho, ah, bueno, yo soy el de los 50 y esta mujer es la de los 500, pero él sabía en realidad que él era el de los 500. Él era el que más debía al Señor porque él era el culpable de que la chica hubiera llegado a ese estado en el que estaba. Así que es verdad que en nuestro caso unos podemos deber más o menos. Eso solamente lo sabe el Señor, quién debe más o menos, porque ni siquiera nosotros a veces somos conscientes porque hay pecados, esos de los que no somos conscientes, ¿no? Entonces solo el Señor sabe quién es el que debe 500 y quién es el que debe 50. Pero en cualquier caso, en ninguno podemos por nuestros méritos pagar esa deuda y tenemos que pedir al Señor
que nos la condone, ¿no? Que nos la perdone. Y este hecho hace que nos mostremos más impotentes, ¿no? Y aquí es cuando ocurre lo de la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios de salvarnos, ¿no? Porque siempre yo he dicho, el Señor no gana con que nosotros seamos salvos, somos nosotros los que ganamos, somos sus criaturas y Él nos ama, es verdad, pero no es más o menos Dios por el hecho de que nosotros nos perdamos, es una decisión que tenemos que tomar. Entonces, ante esta parábola, pues tenemos que recapacitar sobre la condición en la que nos encontramos y no pensar pues que nosotros somos ese Simón antes de la conversión, porque me gustó un comentario de la hermana White, porque la Biblia no habla más del tema, se sobreentiende, bueno, que él se arrepintió, pero la hermana White lo dice más claramente. Entonces digo que no seamos como ese Simón antes de arrepentirse, de considerarnos que nosotros no le debemos tanto al Señor, sino seamos más bien como María Magdalena y estemos dispuestos a ser muy agradecidos al Señor y a entender que se nos ha perdonado mucho. En Deseado de toda la gente, página 521, dice: Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Él, en cambio, sí menospreciaba a María, pero él no quería que lo hicieran quedar en evidencia. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa. Él sabía que la tenía, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Él era el de los 500. Su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Así que seamos como ese Simón, pero después de la conversión. Segunda parábola, Rosmel, la luz que debe ser luz. Mateo 5:14 y luego lo confrontamos con Lucas 8:16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, yo creo que no hace falta leer en Lucas 8:16 porque ya está planteado bien el tema, ¿no? Aquí tenemos dos opciones. Cuando se tiene una verdad, cuando se tiene un conocimiento, se puede actuar de una forma egoísta o quizás no por egoísmo, sino por comodidad y no compartirlo con los demás. O se puede poner a la vista de todos, al público, compartirla, llevar la palabra, en este caso el Evangelio, a los demás. Y es lo que el Señor precisamente quiere de nosotros. Y aquí os fijáis que dice que para que alumbre a todos los que están en casa. Aquí no solamente se refiere a que tenemos que compartir la luz, evidentemente, con los que no tienen ninguna luz, pero los de la casa se refiere más a los de la iglesia. O sea, aquí hay que compartir pues cada uno los conocimientos que tenga, tanto espirituales también como seculares, laicos, con el resto de miembros de la iglesia para que todos nos edifiquemos. Se trata de compartir, ¿no? Esa tendencia altruista de compartir con los demás se tiene que ver en este caso cuando compartimos el conocimiento del Señor. Como lo hizo la samaritana, ¿no? Cuando dice que se dio prisa y le anunció a todos los vecinos que había conocido a un hombre, dice que bueno, sabe todo lo que de mí, quizás si no es el Mesías. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y compartir conocimiento, compartir también nuestros recursos con los
con los pobres y también nuestro conocimiento del tema de la reforma pro salud, que siempre se ha dicho que es algo que para nosotros es como algo que ya lo tenemos, pero que en el mundo ese conocimiento no está. La gente sí, bueno, escucha los programas de televisión sobre la salud, pero no tiene tan asimilado todos esos conceptos que nosotros tenemos gracias a la hermana White. Todo eso lo tenemos que compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Bueno, aquí me salté un poco a Rosmel. No, pero ahora vamos a ver a posteriori la interpretación tú que das de esta parábola, así, desde el punto de vista de un niño, de una niña. Aquí el egoísmo, vamos a interpretarlo así de la forma esa triádica. La parte egoísta, ¿quién es el egoísta? Aquí. Pues yo creo que lo que dicen esos versículos es que no tenemos que quedarnos los conocimientos que tenemos para Ese sería el nosotros. egoísta, ¿no? El que, Sí. el que esconde la luz debajo, así del almud, un mueble. Sino que tenemos que compartir con las personas que no lo saben. Exacto, esa es la decisión acertada, ¿no? Y además dice aquí que dar ejemplo, habla del ejemplo. En la parábola dice que tenemos que ser ejemplo a los demás. Lehmann White habla lo siguiente, que es una admonición que nos da y una llamada para que nosotros hagamos algo que, como comentó el hermano Oscar, a ellos hacen de par en par los testigos, van de dos en dos, como lo hacían también los discípulos, y lo llama el hermano White a que lo hagamos. Dice, en toda ciudad grande debiera existir una resistente fuerza de obreros que trabaje con decisión para amonestar a la gente. Si esto se hubiera propuesto y hecho en humildad y fe, Cristo habría salido delante de los obreros y se habría revelado la salvación de Dios. Y la hermana recomienda lo siguiente, que se organicen ahora en forma rápida grupos que salgan de dos en dos y trabajen con el Espíritu de Cristo siguiendo sus planes. Aunque algunos Judas puedan introducirse en las filas de los obreros, porque hace referencia a esta parábola, la hermana White. Siempre habrá Judas que critiquen, ay, pero esto podría ser dedicar estos recursos para otras cosas, para los pobres, pero siempre va a haber Judas que critiquen. El Señor cuidará de la obra, sus ángeles irán por delante y prepararán el camino. Antes de este tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias, sacad la luz de debajo del almud, como habla esta parábola. Ahora vamos con la tercera parábola y le vamos a pedir a Scarlett que nos lea Mateo 25, 14 al 18, y luego Elizabeth que nos lea Lucas para la cuarta parábola, Lucas 12, 37 al 38. Scarlett, Mateo 25, 14 al 28. Os voy adelantando que esta es la de los talentos, una muy conocida también y que cierra muchas lecciones igualmente. Entonces, después de leerla, coméntanos un poco dónde ves tú ese angelito malo en la parábola, el ángel bueno, y cómo nos decidiríamos nosotros. Mateo 25, 14 al 28. ¿Sí? ¿Puedes? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1
Pero el que había recibido a uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siendo donde no sembraste y que recojo por donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Bueno, coméntanos algo y luego Lismel también nos puede decir algo más. Bueno, que al que le dieron un talento, pues como que ese era como que tenía pereza o algo de hacerlo y pues no lo hizo. O sea, ese como el malo, ese se dejó llevar por el diablito, éramos por el diablo, por el malo, por el mal. ¿Y quién actuó bien? El que recibió 2 talentos y el que recibió 5. 5 también. Exacto. Muy bien, gracias. ¿Alguna cosa más, Lismel? ¿Qué más podemos extraer de aquí? ¿Qué ves tú detrás del comportamiento? Además, ella dijo pereza. ¿Qué otra cosa más crees que pudo haberle movido? Que el que recibió un talento tenía miedo de que se lo quitaran y por eso lo Tenía escondió. miedo. Y los otros 3 lo hicieron bien porque aprovecharon el Los otros talento dos. y lo multiplicaron. Exacto. Entonces aquí hay, gracias por los comentarios, aquí hay varias lecciones. Por una parte, como dijo Scarlett, hay un sentimiento de pereza, de no moverse en contraposición con lo que hicieron los otros, que dice que apresuráronse, se dieron prisa por ponerlo a producir. No es que el Señor, como se iba lejos, dejaron pasar un mes y bueno, ya yo lo pondré a producir, sino se apresuraron a poner a producir, a negociar con los talentos, el uno con 2 y el otro con 5. Que eso además demuestra que hay personas que tienen pues menos capacidad o más capacidad, pero que cada uno pues recibe y con lo que tiene, esos recursos, tiene que ponerlos a producir. Bueno, por una parte está el tema de pereza, sí, no se movió. Lismel también habla de miedo a perder. Prefiero, porque claro, los negocios tienen eso, que pues se puede ganar, se puede perder. Hay un riesgo detrás, pero si se trabaja, bueno, se puede conseguir. Pero hay más cosas. Al final veis cómo le recrimina al amo. Yo es que sabía que tú eras. Hay detrás hay un rencor. Porque él vio como a los otros les dio 2 y al otro le dio 5. Y él habrá dicho, ¿y por qué a mí me dio 1? Y a veces nosotros, en el trabajo pasa, sin ir más lejos, esta semana yo he visto, bueno, hace poco llegó un compañero y tendrá más talentos y le han dado ciertas responsabilidades que a mí me gustaría tener, pero a mí, bueno, estoy haciendo cosas que son como de los de un talento. Y en cambio llegó uno y le han dado cosas como de 5 talentos. Entonces, esto a mí me viene y seguro que todos en vuestro trabajo tenéis alguna cosa parecida, de decir, oye, pero en otras palabras, a mí me podrían dar esos 5 talentos, ¿no? Que yo los pondría 5, uy, que también tengo para invertir y llegar a 10. Y me han dado 1. Pues con ese 1
multiplícalo y haz que se convierta en 2. Entonces había rencor aquí también hacia el amo, por ese trato discriminatorio, aparentemente discriminatorio, pero no era así. O sea, cada uno tiene sus habilidades y talentos, y hay quien es más talentoso que otro. Y entonces eso, y si encima el que tiene talentos los desarrolla, pues tendrá más talentos y más honra también. Y entonces eso no nos tiene que incomodar. Lo que tenemos nosotros con lo que tenemos, espabilarnos y poner imaginación en juego, hacer lo posible, en fin, no quedarnos de brazos cruzados y no ser victimista, ¿no? Porque eso puede pasar en el trabajo, puede pasar en el estudio, decir, no, es que la maestra me tiene manía. Ay, no, es que no, aquel sí, pero es que Pablito, Juanito, a lo mejor es que ellos estudian bastante y tú no, y por eso pasa lo que pasa. Entonces, esa es la manía que te tiene, que tú no has puesto a producir ese talento, que a lo mejor tienes uno, pero yo no creo que el Señor le dé solamente un talento todos tenemos por lo menos, yo creo que 2 talentos. Y a partir de ahí nos puede dar más el Señor también. Sí. Discúlpame, sí, justo quería recoger la explicación que estás dando acerca de esta parábola tan interesante. Creo que habría que mencionar también que esta parábola de los talentos está dentro de un marco económico, ¿no? En un marco económico, pues estos talentos vendrían a ser, digamos, una especie de capital, ¿no? Los siervos vendrían a ser una especie, como has mencionado, Mayordomos, administradores o productores, mejor dicho, o productores, y que tienen la obligación de producir o que están comprometidos con hacer producir este capital que su señor les otorga, ¿no? Entonces, yo creo que habría, digamos, solamente para extender la idea, hay muchas lecturas. que tiene un marco económico, porque las parábolas del Señor en realidad consistían en ilustraciones de la vida real, de la actividad cotidiana, ¿verdad? Y era cotidiano en las labores, ¿no? El trabajar, el producir, el hacer crecer el capital, obtener rendimientos de los bienes que se poseía, ¿no? Y en última instancia, la lección sería que todos estamos llamados a producir o a incrementar los rendimientos de lo que poseemos, ¿no? Gracias, Germán. Gracias. Yo entiendo que tú tienes un enfoque economista, porque tú eres economista, pero trasciende de lo económico. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Esto es una parábola que va más allá del dinero. Lo del dinero yo creo que aquí es lo de menos. Es una parábola que habla de los recursos y de nuestros talentos, de las cosas que tenemos. Hay talentos que es dinero, hay idioma o capacidad para expresarse. Como dice la Biblia habla de los dones, don de profecía, don de sanidad, hay muchos. O sea, lo del dinero yo creo que es anecdótico, simplemente fue algo que el Señor usó, pero que lo más importante es quedarnos con todas las enseñanzas que están detrás. La hermana White dice, el Señor desea que cada obrero haga lo mejor posible. Los que no han tenido preparación especial en alguna de nuestras instituciones médicas, ¿sí se oye?, pueden pensar que es muy poco lo que pueden hacer, pero mis estimados colaboradores en la obra, recordad que en la parábola de los talentos, Cristo no dijo que todos los siervos habían recibido el mismo número de talentos. Uno recibió 5, otro 2 y uno, solamente 1. El que tiene un solo talento debe emplearlo sabiamente y acrecentarlo, entregándolo a los cambiadores. Algunos no pueden hacer tanto como otros, pero cada uno puede hacer todo lo posible para hacer retroceder la ola de enfermedad y dolor que azota al mundo. Lo que decíamos, ¿no?, con la reforma pro salud. Acudamos en ayuda del Señor, seamos luces, contra los grandes poderes de las tinieblas. Dios desea que todos sus hijos posean inteligencia y conocimiento para que con una claridad y poder inequívoco se manifieste su gloria
al mundo. Cristo ha capacitado a su iglesia para llevar a cabo la misma obra que él realizó durante su ministerio. ¿Qué hizo más el Señor Jesús? Sanó más que instruyó en temas doctrinales. Él sanaba los cuerpos y los espíritus, las almas. Hoy es el mismo médico compasivo que fue cuando estuvo en la tierra. Debiéramos inducir a los afligidos a comprender que en él, en el Señor, hay bálsamo sanador para toda enfermedad y poder restaurador para toda aflicción. Así que entre ser victimistas, negativistas, pesimistas, no, es que yo no tengo, no me han dado, no me valoran, o mi mamá, mi hermano lo consiente más que a mí, o ser positivo, no, yo voy a lo que tengo, lo que el Señor me ha dado, lo voy a poner a producir. Tenemos que tomar esa decisión. Y el Señor nos empuja a que seamos agradecidos con lo que tenemos y seamos laboriosos y pongamos esfuerzo. Al Señor le gusta que nosotros nos esforcemos, no que seamos negligentes, perezosos, sino veamos a esa hormiga cómo trabaja. Así tenemos que ser. Ya con la última parábola, por causa del tiempo, vamos a una parábola muy hermosa que es la del siervo servido por su amo. Le vamos a pedir a Elizabeth que lea y luego a Gerard que comente un poco. ¿Sí? Lucas 12, 37 al 38. Es una parábola cortita, pero muy sustanciosa. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, haya velado. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda vigilia, o aun que venga a la tercera vigilia, y los haya, así bienaventurados son aquellos siervos. Los haya despiertos, ¿no? Entonces, rápido, antes de que Gerard diga su comentario, ¿dónde identificarías tú aquí una parte negativa en esa parábola del que se comporta de una forma negativa y otro de una forma positiva? Aquí hay siervos y hay un amo. Cualquiera de los dos se puede comportar de una forma negativa o positiva. Vamos a centrarnos en el amo. Para ti, un amo que se porta bien, ahí, ¿qué hace el amo positivo? Que normalmente un amo no hace. Decirle que si los haya, los bendecirá. Bueno, bendecir está muy bien, pero ceñirse y lavarle los pies a un siervo, eso normalmente no lo hace un amo, sino lo contrario, el siervo es el que lava los pies del amo. Bueno, gracias, Elizabeth. Gerard. Bueno. Y háblanos también desde el punto de vista del siervo. Sí, un siervo está para servir a su amo, hacerle todo, no sé, cocinarle, esas cosas, pero aquí dice que el amo era más el siervo que el amo le ayudaba, le limpiaba los pies, esas cosas. Sí, le servía. O sea, era al revés de como decía. Y eso no pasa siempre, porque los amos en muchos ejemplos han sido malos con sus siervos. Y aquí dice que pues, él era muy bueno con su siervo, le ayudaba en todo, y eso pasa poco. Sí, desgraciadamente. El Señor aquí nos da un ejemplo de humildad. No, el Señor mismo dijo que había venido a esta tierra a servir, no a ser servido. Y el Señor además quiere que entre nosotros haya una relación en pie de igualdad. Por eso dejó un rito previo a la Santa Cena, que es el del lavatorio de los pies, ¿no? En ese sentido, incluso los ministros, la palabra ministro quiere decir servidor. Los ministros están para servir al pueblo y nosotros para servir a los ministros. O sea, es algo recíproco, no es que hay la jerarquía está muy bien para mantener un orden,
pero la jerarquía no quiere decir yo estoy por encima de ti y yo te piso a ti. No, es un tema de orden simplemente. Y el Señor lo ejemplifica también en su relación con el Padre Celestial. Es muy bonito. Y en su relación con nosotros, porque si el Señor Jesús se ciñó una toalla y limpió los pies de los discípulos, que Él era Dios aquí hecho hombre, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros entre nosotros, los hermanos? Y con el Padre Celestial también había esa relación de reciprocidad. Es verdad que el Padre mayor que todos es, eso está claro, pero el Padre también dio a su Hijo muchísimas, vamos a decir, beneficios y honores, y no se siente por eso menos el Padre Celestial. Entonces, esa relación tan hermosa y de cooperación entre el Padre y el Hijo es la que quiere que el Señor Jesús que tengamos entre nosotros. Que no ejerzamos cuando tengamos una posición superior, porque nosotros, dependiendo de con quién estemos, pues asumimos un rol u otro. Con algunas personas seremos amos y con otras seremos siervos, ¿no? Porque tenemos por encima jefes y a lo mejor alguno puede tener subalternos. Entonces, como jefes tenemos que ser humildes también. Y como subalternos, con mayor razón, ¿no? Tenemos que ser humildes y entender, pues, que estamos para servir, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo ese orgullo que nos mueve a nosotros hace que está tan impregnado, y es algo como también visto, que incluso en frases positivas, ¿no? En inglés, ¿no? I am proud of, y en castellano también estoy orgulloso de. Y no debería ser así, ¿no? Más bien deberíamos, estoy alegre de que tú seas esto o esto. Los padres, lo típico, ay, estoy muy orgulloso de mi hijo. Pero eso no es un motivo de orgullo, no valga la redundancia, no es motivo de jactarte, sino lo que tiene que decir, estoy feliz de que mi hijo haga esto o lo otro, porque si no, lo que hacemos es un poco como normalizar el pecado del orgullo. Sí, estoy agradecido, estoy feliz de que mi hijo haga esto o aquello, tenga esto. Entonces, tenemos que entender que la humildad, si el Señor Jesús, que es el Rey del Universo, es humilde, ¿qué quedará para nosotros que somos simples mortales, que no somos nadie? Tenemos que practicar esa humildad. La hermana Huay habla refiriéndose al lavatorio de los pies, el propósito del lavamiento de los pies es mostrarnos que ninguna persona es superior a otra. El propósito de este servicio es recordar la humildad de nuestro Señor y las lecciones que nos ha dado al lavar los pies de sus discípulos. Hay en el ser humano una disposición a tener un concepto más alto de sí mismo que el de su hermano, de servirse a sí mismo, de buscar el puesto más elevado, ¿no? Como el que se ponía en los primeros sitios en el banquete, ¿no? Que luego no te llamen y te pongan atrás, ¿no? Y a menudo malos pensamientos y un espíritu de amargura brotan sobre simples bagatelas. Nos delicamos, porque el que se ofende pronto es por eso, porque detrás está el orgullo herido. Esta ceremonia que precede la cena del Señor es para aclarar estos malos entendidos, para sacar al hombre de su egoísmo, bajarlo de su ostentosa exaltación propia a la humildad de espíritu que lo llevará a lavarle los pies a su hermano. Un símbolo, pero entraña muchas verdades. Después de admirar la gloria del templo, y ahora ya para acabar, ¿cuándo va a pasar eso de que nosotros como siervos vamos a ser servidos por el Señor? Y hay un texto muy bonito que está en Primeros Escritos, que eso va a pasar así, literalmente. El Señor Jesús nos va a servir. Dice, después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Esto es una visión que tuvo la hermana White. Pronto oímos su amable voz que decía, venid, pueblo mío,
Habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Qué bonito. El Señor Jesús se ceñirá para servirnos en esa santa. Será como el anfitrión, como un camarero, ¿no? Porque dice como nos servirá. Nosotros exclamamos, aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Hay una canción que he oído por ahí que habla de este. No, es una canción, no está en el himnario, pero es un himno, pero que no está en el himnario. Dice, entramos en la ciudad, vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardará. Aquí hay para leer entre líneas. No voy a destapar, pero aquí dice, quienes comen de este fruto en este lugar ya no vuelven a la tierra. Como si hubiera personas, ¿no?, que comieran. Pero bueno, pasemos rápidamente por aquí. Sí, también hay esos casos, porque hay resucitados, ¿verdad? Hay resucitados, es cierto, y los 24 ancianos, las primicias, es verdad, tiene su explicación. Pero si eres fiel, le dice la hermana White, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces, mi deseo es que refiramos a otros lo que se nos ha revelado también mientras estemos en esta tierra. Y todas estas enseñanzas que tienen las parábolas, pues las apliquemos a nosotros, a nuestra vida, y seamos ejemplos de las personas con las que nos relacionamos, que ese es nuestro cometido, ser una luz y no estar oculta debajo de un almud. Mi deseo. Amén. Vamos a finalizar entonando las estrofas del himno 562. Despertad, despertad, oh cristianos. Tenemos que ser, sí, vamos a recoger la ofrenda. Como esos siervos que dice que estaban velando. Tenemos que ser siervos que velemos. Director, preguntamos, ¿cómo está la ofrenda especial? ¿Hacemos dos ofrendas o hacemos una sola ofrenda y ya esa ofrenda para la hermana? ¿Una sola ofrenda? Sí. Claro. Entonces, los anunciamos una vez y pasamos a recoger de una vez la ofrenda especial, ¿sí? Vale. La única ofrenda.
Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tus bendiciones, por las gracias que nos has dado, cómo nos has perdonado, Señor, nuestros pecados, como así como hiciste con la samaritana, como hiciste con María Magdalena, como hiciste con Simón, todos pecadores, así también has hecho con nosotros. Bendícenos, ayúdanos a ser también esa luz que lleve el mensaje a otros. Ayúdanos a ser portaestandartes de la verdad, a poner nuestros talentos a tu servicio, Señor, y a no escatimar en ponerlos a producir. Y también te pedimos que nos hagas humildes, que podamos ver a los demás mejores que a nosotros mismos, que el orgullo no invada nuestras vidas, y que un día no muy lejano podamos estar en las mansiones celestiales y poder, Señor, ser servidos por ti como tú lo prometes, Señor, y servirnos los unos a los otros en esa cena que tú nos tienes preparada. Quédate con nosotros, sé con los que están sufriendo, con nuestros hermanos y demás personas que están en Siria y Turquía y algunos debajo de los escombros. Sé con ellos, aminora sus dolores y perdona sus pecados, Señor, que se entreguen a ti, los que llamarás al descanso, y a los que sanarás, toca sus corazones también para que te conozcan completamente. Quédate con otros que están sufriendo, como esta hermana en Venezuela, y otros que tienen este azote del cáncer, que es como la lepra de la actualidad. Perdónale sus pecados y dale alivio a sus dolencias. Y ayúdanos a ser colaboradores, serviciales y generosos con aquellos que menos tienen. Quédate con nosotros en este día, en el resto de actividades que se harán, también esta noche la reunión de iglesia para hacer planes para el avance de tu obra. Son súplicas todas que te hacemos pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora no sé si está el pastor González o no. No. Bueno, entonces cantamos Sí, está. final y nos saludamos. Sí estoy, está. aquí estoy. Bueno, Sí está. igual cantamos y luego... Entonces, activa el micro, ya está. está activado. Sí, ya te escuchamos. Pero enfócame a los hermanos, porque los hermanos solamente, bueno. Pero ellos te ven. Estamos reverentes entonces para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bendiciones para todos los hermanos. Feliz sábado y bueno, que tengamos un muy feliz día. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga a todos. Chao. Feliz día, gracias. Feliz día, gracias, pastor. Y feliz sábado. He colocado ahí en el tablón de anuncios una copia de las actividades del campo, por si alguien quiere revisar lo que es más fácil en papel. Sí, por lo de las fechas y eso para las actividades. Sí, lo que sí, si lo cogéis, por favor, dejadlo ahí otra vez, que estará allí para todo el año. Y ya está.